Buenas tardes a todos ustedes. Es un privilegio estar de nuevo llegando hasta sus hogares. Estaba pensando en esta tarde cuando venía hacia el templo donde estamos grabando. Usted mirará que tenemos un nuevo escenario. En la parte de atrás es la entrada de nuestro templo. La parte de enfrente donde yo me encuentro es un lugar donde se encuentran muchas puertas y puedo ver la carretera. Pero estaba pensando, y quiero compartir este pensamiento con usted, estaba pensando sobre la idea de cómo Dios se mueve, cómo Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y estaba pensando estas cosas, y yo no sé si usted esté de acuerdo conmigo, pero quiero poner en su mente lo que estaba pensando. Yo le preguntaba a mi esposa, ¿cómo es posible que Dios menciona muchas veces, incontables son las veces que menciona que nos arrepintamos, que nos separemos de nuestros pecados? Y decíamos que si Dios en realidad está mencionando esto, es porque existe algo el cual quiere evitarnos a nosotros. Una y otra vez, cientos de veces el Señor se manifiesta, habla, quiere decirnos algo. Su Escritura siempre nos dice que nos arrepintamos, que nos separemos de nuestros malos caminos. Y el Señor sigue indagando una y otra vez. Al estudiar las 7 dispensaciones me daba cuenta cómo el hombre se ha depravado a través del correr de los tiempos. Y hoy no es la excepción. Muchos de nosotros aún no hemos escuchado la voz de Dios. Y de repente aún dejamos que el mundo siga corriendo y siga progresando el pecado en nosotros sin hacer mayor intento de parar y meditar en lo que Dios nos está diciendo. Pero esa tarde estábamos leyendo yo y mi esposa la Escritura y empezamos a leer el libro de Amós. Empezamos en el capítulo 1, empezamos en el capítulo 2 y de repente llegamos al capítulo 4, donde el Señor me permite hacer un énfasis y parar por un momento e indagar sobre unos versos que el Señor estaba poniendo frente a mis propios ojos. Y el Señor me dio el privilegio de poder elaborar un pequeño mensaje sobre Amós capítulo 4, verso del 6 al 12. Fíjese lo que dice, por favor. Dice: os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la otra parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano, con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Mi Dios, quiero rogarte que tu palabra hable a nuestros corazones. Quiero rogarte, Espíritu Santo, que tu palabra encuentre cabida en algún corazón que nos mira en esta hermosa tarde. Me quiero poner en tus manos.
Úsame, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Con mucho respeto, querido amigo, querido hermano que nos mira, con mucho respeto y admiración a usted que nos escucha, a usted que nos mira, deseamos que nuestras oraciones lleguen hasta sus hogares. Deseamos que nuestras oraciones lleguen hasta su corazón en estos momentos tan difíciles. Todos sabemos que es un hecho, todos lo sabemos, es un hecho que el país del mundo con más casos del coronavirus es los Estados Unidos. Lo sabemos, lo escuchamos, las noticias nos lo dicen. ¿Sabe? Hoy escuchaba el último anuncio sobre el coronavirus. Y el día de hoy nuestro país rebasó más del 1,000,000 de casos positivos del coronavirus. Y yo me pongo a pensar, de acuerdo a lo que le decía al principio, en realidad, ¿será posible que aún no detectamos que Dios nos llama a un arrepentimiento? Escuche, más de 1,000,000 infectados por el coronavirus. La semana pasada, con el permiso de la familia Cabrera, yo mencionaba el milagro que Dios hizo en nuestra hermana Romy, y gracias porque lo hice con el permiso de ellos, y estoy muy agradecido con la hermosa familia de nuestro hermano Emanuel y nuestra hermana Romy, a los cuales les agradezco mucho. Pero todos conocemos lo que es una advertencia. Yo no sé si usted ha escuchado advertencia. Hay muchas advertencias, escuchamos advertencias en todos los lugares. Encontramos advertencias donde vayamos. Encontramos advertencias donde nos metamos, donde vayamos. En nuestra ciudad, en la manera de comer, en los ríos, cuando manejamos, cuando viajamos. Aún nuestros padres nos advierten a cada instante, en las escuelas nos advierten. Casi en todo lo que emprendemos hay advertencias. Y hoy, hermanos, no es la excepción. Pero ¿para qué sirve una advertencia? Yo no sé si se ha preguntado esta pregunta usted. ¿Para qué sirve una advertencia? Una advertencia puede servir para llamarnos la atención. Una advertencia puede servirnos para aconsejar a alguien. Una advertencia nos puede ayudar para prevenir a alguien de algo que está por venir. Y esto es exactamente lo que nos recuerda la Escritura. El cuadro gráfico que miramos en el libro de Amós de la realidad de Israel en tiempos de los reyes, nos damos cuenta que ellos recibieron el llamado de Dios en diferentes circunstancias, pero lamentablemente no se arrepintieron. Dios ponía su mano sobre ellos y ellos más se endurecían. Y eso es precisamente lo que yo me preguntaba cuando venía manejando. Yo me preguntaba, si Dios nos advierte una y otra vez que viene un pago al final del día por nuestros pecados, lo advierte por alguna buena razón. No creo que Dios hable por hablar. Dios es Dios y es más grande que usted, es más grande que yo. Yo le quiero proponer en esta tarde que miremos qué significa desaprovechar el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Qué es lo que significa desaprovechar el llamado de Dios para nuestras vidas? Yo creo que cometemos un gran error de no atender a su llamado en tiempos de tanta dificultad. Escuche lo que la Escritura decía en Amós capítulo 4, verso del 6 al 10. Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, la cual no llovió, se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivos, pero nunca os volvisteis a mí, dice el Señor. Si nos seguimos preguntando, en el verso 10, note lo que dice:
envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no os volvisteis a mí, dice el Señor. Lo primero que detectamos en estos versos y en estos textos es que Dios llama a Israel al arrepentimiento a través de las dificultades. Todos sabemos que tenemos dificultades. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar porque nuestros pecados son los que nos alejan de Dios y nos arrastran a nuestra propia ruina. Es triste decirlo, pero es la realidad. Dios había provocado en ellos hambrunas, sequías, pestilencias, plagas y otras calamidades. Pero aún así, ni con todas ellas Israel se arrepintió. Parece mentira. Es importante que nosotros no cometamos los mismos errores. Sí, querido amigo, querido hermano que nos escucha, es importante que usted y yo no cometamos los mismos errores, porque existen muchas ocasiones difíciles en nuestras vidas y nosotros no somos capaces de reconocer la necesidad que tenemos de Dios. No podemos entender, estamos sufriendo una y otra vez. Nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra gente sufre y entre más sufre parece que el corazón más se endurece. Por supuesto, esperamos que la ciencia responda, pero el Señor sigue tocando nuestros corazones. Por ejemplo, usted se acuerda la historia en la escritura de Faraón. Faraón no quiso en ningún momento liberar a Israel de la esclavitud y por ello se manifestó a él con toda clase de señales y plagas. El Señor le decía una y otra vez: yo vendré contra ti duramente. Pero el hombre no se doblegaba. Faraón no se doblegaba. Recuerde usted cuando Faraón pedía misericordia a Moisés y cuando la plaga se apartaba volviendo a endurecer su corazón. Y el querido amigo que me escucha, es muy probable que usted le haya pedido a Dios en algún momento que lo saque de una situación y cuando Dios lo saca se le olvida quién hizo el milagro, se le olvida quién lo sacó. A Dios no se le ha olvidado. Escuche por favor lo que dice Éxodo capítulo 10 versos del 16 al 20. Entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón y dijo: he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Y salió Moisés delante de Faraón y oró a Jehová. Entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó al mar rojo. Y ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Dios. Es muy irónico que muchas de las veces le pedimos a Dios que el Señor nos quite de nuestra enfermedad, nos quite el problema en el que estamos o nos saque de cierta situación y después de salir de la situación parece que es una burla, nos volvemos de nuevo al mismo pecado y damos la espalda de nuevo a Dios. Ese fue el caso de Faraón, fue el caso del pueblo de Israel. Me parece mentira, pero la realidad es que debido a su corazón no arrepentido, Dios endureció el corazón aún más de Faraón. ¿Será posible que Dios seguirá endureciendo el corazón de nosotros aún después de saber que es más de 1 millón de personas que está infectado por el coronavirus? El pueblo sigue endureciendo su corazón y más Dios sigue endureciendo el corazón de ellos. Yo sé, la pregunta vendrá a mí y me dirá: pastor, ¿qué significa que Dios endurece el corazón de una persona? Dígame por favor, pastor, ¿qué es lo que significa? Bueno, los pasajes se refieren al endurecimiento del corazón y se relacionan con la negativa de Faraón de liberar al pueblo escogido de Dios de la esclavitud. También entendemos que cada vez que Dios intervenía y mostraba su poder, Faraón más y más endurecía su corazón y hacía más difícil la decisión por el corazón soberbio de ese rey de hacer lo que él simplemente le parecía. Si él no quería, no quería. Y endurecer su corazón es hacer más difícil la decisión que debería haber hecho por anticipación.
Dios le anunció que vendría la mano de él una y otra vez, y él endurecía su corazón. En otras palabras, hacía más difícil la decisión. Dios llama en medio de tanta dificultad. Sépalo, mi querido amigo, querido hermano que me escucha. Dios llama a través de tantas circunstancias. Pero si nosotros persistimos en nuestros propios pecados, solamente recibiremos la destrucción. Déjeme contarle una historia muy breve. Yo vengo de una familia de 12. Y en la familia de 12 donde nosotros crecimos en un lugar donde está la fábrica de azúcar y también procesan el alcohol. En ese lugar, en aquel tiempo, nosotros podíamos ver cómo el alcohol era sacado de esta fábrica y el alcohol se movía mucho en mi pueblo. Mirábamos gente que tomaba alcoholito con su Coca-Cola, alcoholito con su bebida preferida, y así era todos los días. Bueno, al correr del tiempo, el alcohol trajo los estragos en mi propia familia. Mi hermano el mayor, aunque le hablábamos de las cosas de Dios, él decía: yo me voy a morir borracho y así quiero morir. Efectivamente, mi hermano le fue cortada su vida por medio del alcohol. El alcohol lo destruyó. Hoy miramos a nuestros hijos, a nuestros amigos y a familias enteras siendo destruidas, ya sea por los vicios, ya sea por el libertinaje, ya sea por su propio orgullo. Pero en lugar de arrepentirnos, optamos por continuar en nuestra propia ruina hasta finalmente ser destruidos por nuestros propios pecados. Querido amigo, querido hermano que me escuchas, Dios no quiere eso. Todos sabemos que al final del día hay dos caminos. Todos sabemos. O el del pecado rumbo a la destrucción, o el de la misericordia a través del arrepentimiento. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recuerde, al final del día hay dos caminos. Y usted sabrá cuál escoge: aquel que lo lleva a la destrucción o aquel que le da la paz y la vida eterna en Cristo Jesús. En segundo lugar, encontramos que es una falta muy grave no entender a su llamado en tiempos de abundancia. Escuche lo que dice Amós capítulo 4, verso del 7 al 8. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban, con todo no os volvisteis a mí, dice el Señor. Si nos damos cuenta, querido amigo, querido hermano que nos escucha, si usted y yo nos damos cuenta, en el texto encontramos que la mayoría de los israelitas estaban atravesando dificultades debido a su pecado, pero había una minoría que no estaban pasando por dificultades. Ellos sabían y venían a otras ciudades donde sí había agua, donde sí había llovido, donde contaban con recursos para sobrevivir. Sin embargo, lo que llama mucho la atención en este mensaje es que ni estas se arrepintieron de su pecado. O sea, las ciudades que estaban teniendo la lluvia no se arrepentían, no reconocían, aun cuando vieron que las otras estaban pasando por dificultades. Qué hermoso es vivir en la abundancia. ¿Cuántas personas viven en pecado? ¿Cuántas personas viven en pecado pensando que porque tienen demasiado no necesitan a Dios? Tenemos en abundancia, no necesitan de nada, dicen los que tienen. Y en las dificultades que atraviesan como personas, no se arrepienten, no miran la paciencia de Dios, ni siquiera lo reconocen. Y contrario a todo esto, se confían totalmente creyendo que no pagarán por sus propios pecados. Queridos amigos, la abundancia que tú tienes, los bienes que tú tienes, no podrán justificarte en el momento dado, cuando te encuentres delante de tu Señor. No se va a poder. No se va a poder. Fíjate lo que encontramos en la Escritura, en el libro de Lucas capítulo 16, 19 al 31. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino,
y hacía cada día un banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre vosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuese a ellos de entre los muertos, dice la Escritura, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de los mismos muertos. Usted y yo podemos notar que el rico tuvo sus riquezas y nunca tuvo necesidad de nada, pero ni por la abundancia recibida decidió buscar a Dios. Y ese es el problema, queridos amigos, queridos hermanos. Ese es nuestro problema. Vivimos en un mundo confortable. Tenemos nuestros carros, nuestras casas, nuestro buen trabajo que produce buen dinero. Es tiempo de darle el rostro a Dios. Entendemos que el rico creyó ser feliz. Él era totalmente confiado en sus riquezas, pero también pensó que sus pecados no tendrían consecuencias. Queridos, todo tiene sus consecuencias. Yo me pregunto cuánta gente ha experimentado esto, la misericordia de Dios en sus vidas y han prosperado en este mundo. Dios ha sido bueno. Muchas personas tienen en abundancia y gloria a Dios por ello. Dios ha permitido la prosperidad en ellos y eso es bueno. Pero también es bueno mirar el rostro de Dios, acercarnos a Él y entender de dónde viene la provisión. Dios ha abierto sus manos, ha abierto sus puños y ha bendecido tremendamente a su familia. Pero aún así viven perdidamente, sin considerar en ningún momento la gravedad de la maldad. En lugar de arrepentirnos, a veces de nuestros propios pecados persistimos en ellos, sin saber un día que la paciencia de Dios se va a terminar. La paciencia de Dios se va a terminar. Quiero decir con esto que la mano de Dios se puede cerrar en cualquier momento. Y cuando se cierre la mano de Dios y cuando ya no tengas la abundancia que tienes hoy, entonces tendrás que hacer una decisión. Ojalá y tengas el tiempo. Romanos capítulo 2, verso del 4 al verso 5 dice así: O menospreciar las riquezas de su bondad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día, querido amigo, querido hermano, un día la vida se nos terminará. Un día tendremos que llegar a la cita que nadie puede fallar. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, entendemos el llamado de Dios. Y cuando lo atendamos, entonces pasaremos a estar con Dios. Dios dice que Él nos da vida eterna. Sin Cristo hay una condenación eterna. Él nos llama a un arrepentimiento. Tercer lugar, es una falta muy grave el no escuchar el llamado de Dios a nuestras vidas. Escuche lo que la Escritura dice a través de Jeremías 35, verso 15. Envía a vosotros todos mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para deciros: volveos ahora cada uno de vuestros malos caminos. Enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles. Y viviréis en tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no te inclinaste
Pues a mí ni vuestro oído me escuchó, ni siquiera me escuchasteis. Creo que Dios insistentemente llamó a Israel al arrepentimiento. Pero como el tiempo de hoy, en el pleno siglo XXI, no escuchamos la voz de Dios. Israel pagó el precio. Muchos de ellos perecieron por no haber obedecido al Señor. Hoy en día nosotros podemos pagar el mismo precio por no arrepentirnos, por no reconocer a Dios. Pereceremos, moriremos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Es triste decirlo de esa manera, pero es una realidad. De igual manera, a través de la predicación entendemos, a través del Evangelio, a Dios nos llama a volvernos a Él, porque de lo contrario moriremos en nuestras propias maldades. Usted y yo cometemos muchos errores y no sabemos en algún momento dado cuándo estas maldades nos van a alcanzar. Acuérdese bien que la mano de Dios puede cerrarse en cualquier momento. Mucha gente me dice a mí, pastor, pero yo me voy a arrepentir cuando tenga el tiempo. Antes de morir me voy a arrepentir. Tengo un amigo que me dice, cuando yo me case me voy a cambiar, a mí voy a cambiar. Y yo me pongo a pensar y le digo, es imposible lo que estás diciendo. Necesitas entender lo que estás hablando. A Dios se le sirve hoy, no después de casarte. En conclusión, la Escritura nos enseña que desde que el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios ha estado llamando al arrepentimiento al hombre. Dios sigue llamando hoy. Dios tiene un propósito. Y es a través de sus siervos que predican su palabra. Hoy pastores, gente llamada por Dios está predicando el Evangelio una y otra vez. Iglesias están orando por aquellos que están pasando por momentos difíciles. La predicación hoy más que nunca se está predicando por medio del internet, y de cualquier manera la palabra está siendo predicada por medio de sus siervos en cualquier parte del mundo. Y queridos amigos, aún a través de las circunstancias de la vida, la palabra se sigue predicando. Y yo me pregunto y te hago la pregunta: ¿estás escuchando la voz de Dios o estás ignorando la voz de Dios? No lo sé. Espero que la estés escuchando. Espero que hagas un hincapié en lo que estamos predicando. Abre tu Biblia en tu casa, léela y mira lo que Dios te está diciendo. Mira los tiempos como están así de difíciles. Hoy tú puedes ir a tu cuarto, a tu casa, a tu lecho, a tu cama, donde quiera que vivas, donde quiera que estés, abrir tu Biblia y empezar a leerla. Porque así pasa hoy en día. Hay gente que vive en la prosperidad y sus corazones siguen en endurecimiento y siguen endureciendo sus corazones. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Faraón? Entre más Dios le hablaba, entre más Dios mandaba pruebas, Faraón más se endurecía. Tal vez, no tengo la menor duda, usted esté pasando por momentos terribles de dificultad y aún así nos endurecemos en nuestros corazones y no buscamos de la misericordia de Dios. Es ese orgullo que no te deja, es ese orgullo que no te doblega, porque tú eres demasiado orgulloso, no quieres que nadie sepa que te arrodillaste a los pies de Cristo. O tal vez eres demasiado religioso, que piensas que porque eres religioso nada, absolutamente nada te puede cambiar. Déjame decirte que el Espíritu Santo puede cambiarte. Déjame decirte que no se trata de ser religioso. Tal vez te rehusas o nos rehusamos de dejar nuestros pecados, aún sabiendo que las consecuencias que nos esperan son muy desastrosas. Recuerda, hay advertencias. Dios nos manda advertencias una y otra vez. Y es mi deseo como pastor que hagas énfasis en lo que Dios está hablando. Dios nos enseña a través de las circunstancias que nosotros debemos aprovechar el llamamiento de Dios. Si Dios está llamando, atiende ese llamado. Dios sigue tocando el corazón. Dios sigue tocando con el deseo de alcanzar nuestras almas, nuestras vidas. Dios sigue llamando para que su misericordia se manifieste en ti, en tu familia, en tus hijos, en tu hermano.
Dios quiere manifestarse a todos, a toda la nación, a todo el pueblo. Dios quiere manifestarse a todas las familias del mundo. En esta tarde te quiero invitar a que hagas énfasis en lo que hemos hablado. El libro de Amós nos dice que Dios, empecemos a buscar seriamente de las cosas de Dios. Quiero invitarte a que oremos juntos. Tal vez estás pasando por momentos difíciles, sí, y lo entiendo y lo acepto. Tal vez estás pasando por confusión en tu mente. Tal vez estás esperando que la ciencia encuentre la cura para el coronavirus. El Espíritu Santo es la cura para el virus. Cristo es la única esperanza, porque Él es el doctor de doctores. Mi pregunta es, ¿escucharás su voz? ¿O seguirás endureciendo y aplazando el llamado que Dios te está haciendo? Te quiero invitar en esta tarde. Si tú allí donde estás me has escuchado, haz conmigo esta oración. Padre, te quiero rogar, Señor, que perdones mis pecados. ¿Y por qué digo que perdones mis pecados? Porque es por medio de mis pecados que estoy obstruyendo que tú hables a mi corazón. Te pido, Espíritu Santo, que quites, que deseches, que deshagas todo orgullo de mí, todo aquello, Señor, que está obstruyendo para que tú hagas la obra en mi vida. Señor, estoy mirando el mundo. En los Estados Unidos, más de 1 millón infectados. Mi pregunta es, ¿cuántos mueren cada día? Y tal vez en este momento, Señor, yo me pregunto, ¿seré yo el siguiente? No lo sé. Señor, te pido que me perdones. En esta tarde, Señor, yo quiero escuchar tu mensaje, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu palabra. Señor, yo te recibo en mi corazón como mi suficiente Salvador. Entrego lo que soy en tus manos, porque reconozco que he pecado, mi Dios. Yo no quiero endurecer más mi corazón. No quiero seguir aplazando el llamado que tú tienes para mí. Hoy entrego todo lo que soy en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí donde está mi querido hermano, yo le vuelvo a reiterar, por favor busque una iglesia. Busque una iglesia donde sea una iglesia cristocéntrica, que predique la divinidad de Jesús. Es muy importante que usted se aferre a las cosas de Dios. Vaya, busque esa buena iglesia. Esa iglesia está en su barrio, en su comunidad, en su pueblo, en su ciudad. Tal vez está más cerca de lo que usted se imagina. Vaya, busque al pastor, vaya, busque a los hermanos. Busque ese cuerpo para que usted vaya creciendo, para que usted vaya buscando y creciendo de las cosas de Dios. Ese es mi deseo. La pregunta es, ¿será ese su deseo? Espero que así sea. Quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que nos escuchan. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Dios me les bendiga en esta hermosa tarde. Cuídense. Amén y amén.